Escuchado las plegarias de nuestro querido maestro Ezequiel Atahualcuz Gamonal, fundador del gran proyecto de integración sudamericano de fronteras vivas. Fundó 42 comunidades, no solamente en nuestro país, sino también en la hermana República de Colombia y de Bolivia. Fundó el partido político PREPAP con su símbolo el pescadito y fundó la Congregación Israelita la Congregación Israelita del Nuevo Pacto Universal, que fue un 27 de octubre del año 1969. O sea que estamos vísperas para el aniversario. El punto fundamental, él es compilador del Decálogo Universal. Cuando hablamos, amigos, del Decálogo Universal, una obra extraordinaria prefijada para estos últimos días, para muchos lectores de la Biblia, para cuantos investigadores, analíticos, nos hacemos una imaginación. Estamos hablando en los años 50, 51, 52. Por esa fecha en el Perú existía mucho los analfabetos, existía mucho. Eran más analfabetos y pocos eran los que tenían su primaria, tenían su secundaria. En esa época más eran dedicados a la agricultura, la ganadería, etc. Pero la educación era muy baja, demasiado baja. Estamos hablando por los años 40, 50. Ya ves así que nuestro querido maestro, por esa fecha, él fue arrebatado en el año 1955. Primero conoce la Biblia y en el año 56 es arrebatado. Y para cualquier lector de la Biblia, ahora con la nueva tecnología de punta, que ya no se necesita tener una biblioteca porque todo está en un celular. Solamente escribe usted una palabra y le saco la respuesta en los idiomas que usted desee. Pero antes no, tenía que ir, para sacar una información, tenía que ir a la biblioteca, sacar su carné, y si buscaba el libro, no sabía dónde está, en sí terminaba más perdido en el desierto. Entonces, vemos algo interesante, que él conoce el año 1955 y el año 56 es arrebatado. Nos imaginamos un varón con apenas segundo de primaria, y estamos hablando en Alto Pinedo, un año de conocer la Biblia. ¿Usted cree que pueda realizar la compilación, cada cosa en su lugar? Con un año de conocimiento y con un poco, conocimiento intelectual, la Biblia peor. Nos ponemos a pensar, esto ya no es humano. Te vuelvo a repetir, amigo, conoció en el año 56. Él era zapatero. Conoció por su amigo que era adventista, que le encargaba su Biblia todos los sábados, y hasta que le entró la curiosidad qué cosa era, y se fue a su iglesia, ni siquiera el hermano le invitó, se fue. Y al año es arrebatado. ¿Usted cree, amigo, que un año que lee usted la Biblia tiene que estar aún día y noche, ni aún tampoco va a entender? Porque la Escritura, mientras no tengas el Espíritu de Dios, no lo vas a entender. Como historia sí, pero la profundidad ya no es humanamente, porque dice Job 32:8, Espíritu hay en el hombre, pero la inspiración del Omnipotente lo hace que entienda. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, que la Escritura, dice en Pedro, es bajo la inspiración de Dios. Los hombres hablaron bajo la inspiración de Dios. Pero si una vez que tiene el Espíritu, dice la misma en su carta del apóstol Pedro, ya no le deja estar ociosos ni estériles en el conocimiento. O sea, el mismo Espíritu empieza a instruirte. Y según su testimonio, el Espíritu lo empezó a instruir, a edificar. Por eso decía Pablo, yo no recibí ni me enseñó ningún hombre, todo fue por revelación de Jesucristo. Entonces vemos acá en un año, para que realice la compilación, ya no es
normal. Hay una fuerza sobrenatural que realiza este ministerio porque ya estaba prefijado y el vaso escogido para que se realice todo este trabajo. Por eso, amigos, cuando hablamos de nuestro maestro, digo yo mi maestro porque me instruyó en muchas oportunidades en forma personal y también en grupal. Entonces, él nos enseñó lo que no sabíamos y nos despertó a lo que nosotros desconocíamos, porque ya viene el Espíritu, empieza ya a investigar y analizar y hacernos entender, porque viene nuestro clamor, porque una cosa es primero buscar a Dios, Él nos busca primero a nosotros, Él nos busca, como en San Juan 15:16, nos busca para hacer mucho fruto, y una vez que ya estamos a su lado, o sea, primero nos busca, nos compra por un precio de sangre, nos lava, nos purifica, y después nos viste con ropa de gala y de lino fino y brillante. Ahora sí viene el momento, Señor, ¿para qué me llamaste? Y cuando esto, ¿para qué me llamaste? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Viene la instrucción de parte de lo alto. Ya nos empieza a instruir por sueños, por visiones, etc. Empieza a instruir. Nos empieza a instruir. ¿Por qué? Porque le estamos pidiendo ¿para qué me llamó? ¿Para qué? ¿En qué voy a ser útil? Es igual, si alguien le dice, por favor, ¿me puedes arreglar mi vehículo porque tiene falla? Una persona que no sabe, ha estudiado mecánica, ¿usted cree que le va a dar una solución? Por supuesto que no. Tiene que haber estudiado, tener práctica. Él sí puede dar una solución, buscará la forma como encontrar la falla. Pero si no ha estudiado, ¿qué fallas puede encontrar? De la misma forma, Dios empieza a preparar a sus hijos, los prepara, el Espíritu mismo lo empieza a edificar, lo empieza a instruir, a orientar. Entonces ahora sí se desarrolla en el papel para que Dios lo llamó. Por eso hay que buscarlo con lágrimas, con llanto, como dice en Joel, ya no rasgar el vestido, sino rasgar el corazón, como dice el salmista David, que Dios escucha a los quebrantados de corazón. Ahora sí. De lo cual es, amigos, estamos hablando del tema de la circuncisión. Hemos hablado ayer el tema de la circuncisión, cómo es el procedimiento de la circuncisión, que Dios ha hecho un pacto con Abraham, que es el padre, el patriarca del pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel se inició con Abraham, Isaac y Jacob, y también vienen ya vienen los hijos de esa familia, se forma el pueblo de Israel, que Dios le cambia a Jacob, porque debía ser el pueblo de Jacob, o los jacobinos, pero no, como él luchó con el ángel, Jacob, y le cambió de nombre. De hoy en adelante no será tu nombre Jacob, sino Israel. Entonces de ahí viene el nombre de Israel, o el pueblo de Israel, o la familia de Israel. De ahí se procede ese nombre. Pues no hay mucho, me están mandando un hermano un mensaje, pero poco a poco vamos a abrir nuestra mente. Entonces viene así, se forma el pueblo, y para formarse este pueblo, antes que se forme, Dios hace una alianza con Abraham. Una alianza, pero una alianza de sangre, que viene a ser el corte del prepucio. Eso se llama circuncisión, significa el corte circular del prepucio, o sea, piel sobrante que cubre el glande, la parte del genital del varón. Hay una parte, no le quitan todo, sino proporcionadamente. En este caso, antes lo hacían las mujeres o el patriarca, pero luego Dios lo llega a normar que tienen que ser los sacerdotes, tienen que hacer ese tipo de trabajo. Entonces, lo jala un poquito con un cuchillo bien filudo, con bastante filo, un corte y ya está. Y por supuesto que tiene que estar enfermo. Hemos visto el día de ayer por qué Dios permitió los 8 días, porque antes de los 8 días no tiene mucha coagulación la sangre, no tiene mucha coagulación. Entonces
Puesto en cambio a partir de los 8 días ya está en su punto para que pueda realizar este tipo de trabajo. El día de ayer hemos hablado sobre ese ministerio. Entonces estamos hablando sobre primero hemos visto sobre la carne, porque si vamos a hablar la parte espiritual no lo vamos a entender, porque primero es la parte literal. La parte literal, como Dios en forma literal se realizó, pues circuncidado y le ordenó a su pueblo que todos sean circuncidados. Y hemos visto también que la circuncisión tiene un porqué. Como a Dios le gusta la limpieza, porque debe ser todo limpio, la limpieza, y entonces la circuncisión en la parte del prepucio del varón es por dos motivos. Uno, porque cuando tiene, digamos, le llaman el capuchino, también le llaman, esa piel sobrante, a veces es un poco más grande, tiene problemas, te trae infecciones, se forma, hay un cuello a la altura del glande, entonces ahí bien se forma, hay bacterias muertas, empiezan a llenarse como especie de una grasa, y en el hospital, los hospitales le recomiendan a la madre que le echen una crema, que le empiecen, digamos, a subir y bajar esa piel sobrante, o sea, el prepucio, para limpiar esa parte que estamos hablando, de esa parte de que se llena de bacterias. Entonces, para que quede limpio y no le vengan las infecciones. Dos, es cuando ya tenga su edad, en un momento que ya se casa, tiene su pareja, y si tiene, digamos, el acto carnal por fuera, lo puede lavar, etcétera, pero la parte interna está, el microbio está. Entonces, va a tener problemas porque va a bajarse, digamos, esa piel sobrante, el prepucio, se va a bajar y va a salir las bacterias y va a permitir a la mujer contagiarle con algunas enfermedades, y vienen los descensos por eso. Por eso muchas mujeres quedan traumadas, prefieren no tener nada, porque cada vez que hay esa contaminación le trae solamente infección a la mujer. Entonces, Dios ha permitido eso, que se ha cortado. Aparte, es una alianza que Dios hecho con Abraham, Isaac, Jacob, porque Abraham fue circuncidado a la vejez, a los 99, su hijo a los 16, Ismael, depende pues, Jacob ya a los 8 días, y los hijos también lo empezó a circuncidar a los 8 días. Eso hemos visto el día de ayer. Ahora, como ya estamos comprendiendo los pormenores de todo este caso, vemos en la parte literal que tiene que ver siempre una circuncisión. Ejemplo tenemos en el caso de Josué, está bueno, del capítulo 5, 1 al 12, encontramos ahí que antes de ingresar a la tierra prometida que Dios ha dado a sus padres, Abraham, Isaac, Jacob, le dijo bien claro: esta tierra de los cananeos es para tu descendencia. Hubo primero, primero cruzar el río Jordán, se cumplió la historia, se cumplió la figura, cuando el pueblo salió de Egipto, cruzaron el Mar Rojo, y acá cruzaron el río Jordán, y Dios permitió a una cierta altura formar como una represa, ahí se empezó a llenar el agua, y todo el pueblo pasó por tierra seca. Son otra historia parecido cuando el mar se partió en dos partes. Pero ahora acamparon en ese lugar, pero antes de ir a la guerra, Dios le ordenó que primero todos los varones tenían que ser circuncidados. Motivos que estuvieron 40 años en el desierto, 40 años como castigo por el problema cuando Moisés envió pues un príncipe de cada tribu por 40 días para investigar todo y traer la información, y solamente 2 estuvieron a favor, porque encontraron hombres gigantes y tuvieron tanto miedo que dijeron: estos nos desaparecen. Hubo una zozobra en el pueblo, y por esta causa, por esta rebeldía, porque empezaron a renegar contra Dios, lo castigó por 40 años. Ustedes fueron por 40 días, pues 40 años se van a quedar aquí en el desierto. Entonces, durante ese tiempo que estuvieron viviendo en el desierto, en cabañas, no, los niños nacidos no fueron circuncidados. No fueron circuncidados, y ahora Dios le ordena que para ingresen a la tierra prometida
primero tenían que ser circuncidados. Punto número 1, circuncidados. De una vez que fueron circuncidados, o sea, sacaron esa piel sobrante que cubre el bala, no, cubre el glande, cortaron esa parte, fueron limpios. Después que estuvieron sanos, Dios le ordenó que realizaran el Cordero Pascual. Y puntos importantes que después ahora vamos a ver por qué. Porque antes de salir de Egipto, Dios ordenó que realicen la Pascua, porque era la muerte de los primogénitos, porque dice Dios, todo primogénito es mío. O tenían que morir todos los primogénitos, pero para que no muera el pueblo, los primogénitos del pueblo de Israel, o pueblo de los hebreos, como dijo el faraón, estos hebreos, que significa pues errantes que vienen errantes del otro lado del río Nilo, esa es la expresión. Entonces, vemos ahí lo que estaban en las casas con los linteles y los postes de las casas de los hebreos, la plaga se desató a la medianoche, pasó por ese lugar, no los tocó porque tenían una señal. Entonces, mataron al cordero. Entonces, el cordero simboliza la libertad, símbolo de la libertad. En este caso fueron esclavos en Egipto, esclavos, y fue el símbolo de la libertad. Hasta ahí hemos comprendido el punto fundamental, todo lo que es la circuncisión. Todo lo que es la circuncisión en la parte literal. Ahora vamos a la parte espiritual. Teniendo todos esos datos, y es fácil entender la parte espiritual. Encontramos en el profeta, según lo que dice el profeta Jeremías, Dios habla por la boca del profeta Jeremías y le dice al pueblo, acá vamos a entender, dice 4:4 de Jeremías: circuncidaos a Jehová, quitad los prepucios de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien apague por la malicia de vuestras obras. En la parte literal vamos a encontrar, como dice acá, no sea que mi ira salga como fuego. Y esto pasó con el tiempo de Moisés, cuando Dios le ordena, primero lo prepara a Moisés, lo convence a Moisés, anda, saca a mi pueblo, porque él no quiso, llevó a su esposa, llevó a sus hijos, a su hijo, y cuando se alojaron en un lugar, el ángel de Dios lo quiso matar a Moisés. ¿Pero por qué? Porque su hijo Gerson no estaba circuncidado. Por eso dice, no voy a hacer que mi ira se desate. Vuelvo a repetir, moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien apague por la malicia de vuestras obras. Mire cuán importante era ser circuncidado en la parte literal. Y acá tenemos que ser circuncidado el corazón para que la ira de Dios no venga con fuego y no destruya. Pero ya está hablando que no es la circuncisión de cortar en forma circular la piel que cubre el glande, ya no. Ya está hablando de la circuncisión del corazón. Tenemos que ser circuncidados. Ahora yo no lo puedo humanamente, no puedo. En cambio, en forma literal, vamos a encontrar que lo llevan ante el sacerdote y le corta pues el prepucio a la criatura. Pero acá, ¿qué me van a limpiar pues el corazón? Ni aún sacándole el corazón sería sacarle la membrana y es parte del envoltorio del corazón. Sino acá se refería, por eso vuelvo a repetir, dice acá, circuncidado Jehová, quitad los prepucios de vuestro corazón, los prepucios de vuestro corazón. Entonces ya no se refería al prepucio, el prepucio que lo cubría al vara, ¿no? Porque eso permitía cubrir a las bacterias que estaban en el cuello, porque el prepucio lo cubría. Acá se corta y se descubre todo, se empieza a limpiar, se descubre, todo sale a la luz. Miren, la parte literal que estamos hablando,
que el prepucio lo cubre al glande y ese cuello, en ese cuello se llena de bacterias, está oculto, nadie lo ve, pero cuando es cortado el prepucio, se arremanga, más claro, y el cuello queda libre y se sale todas las bacterias que hay dentro de ese cuello que antes que está al lado del glande. Y en la parte espiritual hace ver que tenemos que ser circuncidados, cortados, o sea, cortar esa mala acción, sus malas obras, y se descubre, sale toda la mugre, todas esas bacterias sale, listo y queda limpio. Mire, qué diferencia, por eso dije, primero es saber la parte literal, y ya es fácil entender la parte espiritual. Ya es fácil. Entonces, eso viene a ser la limpieza del corazón, viene a ser la circuncisión, sacar la mala obra, como decía el apóstol Pablo, al sacar esa mala obra, estamos hablando, pues, somos muy dedicados a la idolatría. No estamos hablando de idolatría de cosas inertes, no, de eso no, es una cosa muy secundaria. Algo que nosotros amamos, somos bien amantes, y uno todavía tiene esa osadía de decir, yo soy así, nadie me cambia, pensando que están en la parte correcta, ¿no? Pero, ¿cuáles son esas partes que empezamos a quitar? O sea, Dios nos quita, en otras palabras, nos circuncida, nos empieza a limpiar, así como el prepucio que cubría todas esas bacterias. Una vez que fue cortado, se descubre todo. Acá también, una vez que es cortado, se descubre todo. Se descubre qué cosa hemos sido en nuestra vida pasada. Por eso dice Pablo, dice acá, vamos a leerlo desde el 3:3 de Colosenses, porque dice, poned la mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en Él en gloria. Es otro punto que después vamos a esclarecer. Y luego uno dice que debemos amortiguar. Amortiguar significa algo que debemos frenar. Debemos de frenar. O como Dios le dijo al apóstol, le dijo a Caín, tú tienes que dominarlo. El pecado está al acecho, esperándote, te persigue para todo sitio, pero tú debes de frenarlo. Acá dice el apóstol Pablo, tenemos que amortiguar, frenar. Tenemos que frenar. Entonces, ¿qué cosa tenemos que frenar? Todos nuestros miembros que están sobre la tierra. ¿Qué cosa es la fornicación? ¿Ven? Como joven, muy dedicados a la fornicación, para acá, bueno, etcétera, dando rienda suelta. Hombre y mujer, porque no solamente va a echarle la culpa al hombre y mujer, a ambos. Entonces viene a ser la fornicación. Y la fornicación, increíble, bonito se escucha la palabra fornicación, pero si usted va a la raíz, ¿qué significa fornicación? Significa prostitución. Pero vamos a la parte más simpática, fornicación. Entonces, a la inmundicia, a la molicie, la mala concupiscencia, la avaricia, esto es idolatría. Luego dice la ira, en el versículo 8, la ira, el enojo, la malicia, la maledicencia, torpes palabras, la mentira. Entonces, eso empieza a descubrirse, como decir, fue cortado, se hizo el corte circular, se hizo la circuncisión del prepucio, se descubre, sale toda la suciedad. Acá Dios nos limpia, Dios nos hace un corte, un alto, deja suficiente y se descubre toda la cochinada, se descubre todas las bacterias, se descubre, sale al aire y el agua limpia lo lava, listo, quedamos limpios. Entonces Dios limpia justamente, la parte espiritual significa que circuncida el corazón. ¿Por qué el corazón? Porque, como dijo nuestro Señor Jesucristo, lo que contamina al hombre no es comer con las manos sin lavar. Eso entra al estómago y después se va a la letrina. Lo que contamina es lo que sale del corazón. ¿Qué cosa sale del corazón? Hurtos, engaños, mentiras, adulterio, fornicaciones,
¿Qué cosa sale más de nuestro corazón? ¿Qué más sale? Sale pues la ira, la contienda, los pleitos, los celos. Esas cosas son lo que contaminan. Entonces, de esas contaminaciones nos empieza a limpiar. Ahí se cumple Isaías 1:18. Si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. O sea que, con unas palabras más comunes, borrón cuenta nueva. Esa es la circuncisión que Dios hace, nos limpia. Es como decir, lo separa. Porque si hablamos del corte circular, separa a la piel que cubre el válano, digamos al glande, se corta, queda libre, acá también hace un alto, ya suficiente, y se descubre todo lo que nosotros hacíamos, como decía Pablo, en la vida pasada. Mejor vamos a leerlo, mejor lo leemos así. Vamos a ver, dice acá, un momentito por favor, dice acá, esto pues digo requiero, dice en Efesios capítulos 3, 17, 18, esto pues digo requiero en el Señor que no andéis más como los otros gentiles, que anden en la vanidad de su sentido, andar como los otros gentiles en la vanidad de su sentido, teniendo el entendimiento ennegrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la desvergüenza para meter con avidez toda suerte de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si empero habéis oído y habéis sido por él enseñado, como la verdad está en Jesús. Que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos del error, y a renovaros en el espíritu de vuestra mente, os empieza a renovarse. Y vestid el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad y de verdad. Por lo cual, dejad a la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos con los otros. Ahí está. Luego dice, el que hurtaba no hurte más. Antes trabaje obrando con sus manos lo que es bueno para que tenga de qué dar al que padeciere necesidad. Ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino lo que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con lo cual estáis sellados por el día de la redención. Toda amargura y enojo e ira, voces y maldicencias, sea quitada de vosotros y toda malicia. Antes sed los unos a los otros benignos, misericordiosos, perdonándose los unos a los otros como te han Cristo Dios, así como Dios los perdonó en Cristo. Entonces, ahí nos está recomendando, viene, se corta, es decir, en otras palabras, se hace un alto suficiente. Hasta acá, como dijo una vez una matriarca, hasta acá has tenido hasta y cola. Hasta acá. De acá para adelante ya no hay hasta, ya no hay cola. Entonces ya empieza a hacer el corte, decir ya, antes robaba, pues ahora voy a dejar de robar. Antes mentía, pues voy a dejar de mentir. Antes cometía adulterio, pues ahora tengo que dejar. Entonces, mire, eso se hace un alto suficiente, así como el corte del prepucio que cubría esa parte de circular donde se juntaba todas las bacterias. Al ser cortado se descubre todo, acá ya se descubre que ya no debemos dejar de mentir, o sea, tenemos que dejar de mentir, etcétera, etcétera, porque ya se descubre. Porque dice la Escritura, una vez que recibimos el Espíritu de Dios, ya no deja estar estéril sin el conocimiento. Y otra cosa, nos recomienda que nada hay oculto, todo sale a la luz. Entonces empieza a descubrirse y nosotros tenemos que empezar a frenarnos mediante el conocimiento. Queremos lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor. Cuidarse, cuidarse, cuidarse. Esa es la forma de actuar. Fíjese qué interesante.
Por eso le dije al inicio, si nosotros no entendemos la parte literal, es muy difícil entender la parte espiritual. Ahora, otro punto hemos visto, para que ustedes me tomen en cuenta, otro punto hemos visto, de que para entrar a la tierra prometida, para ingresar a la tierra prometida, para luchar contra las 7 naciones que estaban en Canaán, en tiempo de Josué, esa guerra para luchar, porque no fue una tierra vacía, no estaba un desierto vacío donde no hay nada, no, estaba poblado por 7 naciones y de gigantes. Ahora luchar contra esos gigantes. Vamos a la parte espiritual. Encontramos algo muy interesante. Primero vamos a lo literal. Le dijo Dios a Josué, antes de que vayan a luchar con sus enemigos, primero, circuncidarse. Fíjense, primero circuncidarse. Si vamos ahora a la parte espiritual, que el hombre para ser circuncidado, primero tiene que ser llamado para la guerra. Dios lo elige, y una vez que lo eligió, paga un precio por él, así como el Cordero Pascual, para que sean libres. Primero hubo un derramamiento de sangre. Así como están escuchando, fue un derramamiento de sangre que se realizó a la misma hora. Tocaron el shofar los patriarcas, a la misma hora, 3 de la tarde para nosotros, o 15 horas, que según Dios vendría a ser la 9ª hora del día. Esa hora degollaron al cordero y con la sangre lo untaron los postes y los dinteles de las casas. Y con la carne asada al fuego, preparada por supuesto, aderezada, asada al fuego, con sus intestinos, todo, panes sin levadura, con hierbas amargas. Ese fue el procedimiento. Ahora, acá también nosotros hemos estado esclavos en el pecado. Ahora viene el punto de ser comprados por un precio de sangre. Por eso nuestro Mesías, en su primera venida, fue para comprarnos por un precio de... Dios nos compró por un precio de sangre, y la víctima fue Jesús. Él fue la víctima, porque Dios lo determinó así, dando como dice en 1 Juan, Dios nos amó a nosotros primero, no que nosotros le hayamos amado a Él. Él nos amó, dando a su Hijo en sacrificio, para ser comprados y nosotros recién poder amar. Entonces vemos acá qué interesante, de que cuando Juan estaba bautizando en el río Jordán y lo vio Jesús que venía, dijo, y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces vino para quitar, quiere decir, con su muerte tenía que realizar este ministerio. Y otra cosa, cuando él estaba participando en la última cena, como dice Mateo, dijo, partió el pan y luego tomó la copa, dijo, este es mi pacto, no, este es el nuevo pacto, no, este es el nuevo pacto, es la nueva alianza de la sangre. Luego cogió la sangre y dijo, este es mi sangre del nuevo pacto, mi sangre del nuevo pacto. Ahora, dice en Hebreos, para que se dé cumplimiento tenía que morir el testador. Mientras está vivo el testador, nulo es el testamento. O sea, para que tenga validez el testamento, primero tiene que morir el testador. Entonces, muerto él, entonces ahora viene en el futuro la libertad. Él es el Cordero Pascual. En ese tiempo Dios lo sacrificó a su Hijo. Entonces somos comprados por un precio. Y una vez que somos comprados por un precio, Dios nos limpió. Cortó el prepucio, descubrió todas las bacterias que había dentro. Se descubre, se limpia, nos limpió de todas esas bacterias. Nos limpió. Ahora sí viene el trabajo. Nos circuncidó el corazón, nos limpió el corazón de todas nuestras inmundicias, de todos nuestros ídolos, nos limpió. Ahora sí, con esta aclaración me parece que es fácil comprender. Ahora, tenía que ser la Pascua, primero ser circuncidados, limpiados, después tenía que haber un precio de sangre para la libertad. Fueron libres, ahora sí a luchar contra los que estaban en la tierra que Dios le había dado a sus padres, esa tierra de Canaán. Y si vas a la parte espiritual, encuentras algo muy interesante. La tierra prometida es un personaje,
La tierra prometida es nuestro cuerpo. Ahora viene la lucha con lo que está en nuestro cuerpo. Pero ¿cómo se entiende nuestro cuerpo, hermano Santos Salazar? Estás hablando un poco mal. Si vamos a la Escritura, encontramos algo muy interesante. Encontramos algo muy interesante. Vamos a ver. Nuestro Señor Jesucristo propuso un ejemplo muy hermoso para que ustedes me puedan comprender. Dice que un padre de familia vino de muy lejos y sembró una viña. Eso es lo que estoy mencionando, está en Mateo. Vino un padre de familia de muy lejos y sembró una viña. Y luego lo cercó. Y después que lo cercó, vino el punto de que cavó un lagar. Y después que cavó un lagar, construyó una torre de vigía. Y para que sigan trabajando, le dio unos labradores para que le administren la viña. Y después de un tiempo, le mandó a sus siervos para que le dieran lo que a él le corresponde. Entonces estamos hablando en la cosecha, la vendimia. ¿Qué pasó con estos labradores? Antes de darle su parte, a unos lo apedrearon, a otros los mataron, a otros lo apalearon. Entonces, bueno, en una segunda oportunidad dijo, bueno, voy a enviar, mandó el doble. Entonces, pasó lo mismo. Hicieron lo mismo, los apalearon, los mataron, así. Entonces, tercera vez, lo envía a su hijo y dice, ojalá que le tengan respeto. Y nada. Ahí vieron que llegaba el joven y dijo, ya viene el heredero, mejor vamos a matarlo. Y lo mataron, sacaron de la ciudad y lo mataron. Entonces dice nuestro Mesías, ¿qué será cuando venga el dueño de la viña? Los matará a todos miserablemente. A todos los matará miserablemente y le dará a otros que le administren la viña. Entonces vemos acá algo interesante. Cuando hablamos de la viña, estamos hablando del hombre, del ser humano. Y cuando hablamos estamos hablando de la... cuando hablamos de la garra, estamos hablando del corazón. Y cuando hablamos de la torre de vigía, estamos hablando de nuestros sentidos. Entonces, ¿quiénes están dentro de esta tierra prometida? Los labradores perversos, los inquilinos, están dentro de nosotros. Por eso dice en Isaías 1:6, no hay una cosa sana, todo está enfermo, todo está enfermo. Desde la coronilla hasta la planta del pie, todo es lleno de heridas, hinchazón, llagas, todo está enfermo, todo está invadido. Por eso nuestro maestro sacó un tema: los ojos pecan, la boca peca, los oídos pecan, las manos pecan, todo peca. Claro que están administrados por los malos dentro de nosotros. Pero será dice cuando venga el dueño de la viña, lo matará a todos miserablemente y le dará a otros que le administren la viña. Esto viene a ser cuando uno se arrepiente. Dentro de mí hay 7 naciones. Estamos hablando de 7 naciones, no 7 espíritus, 7 naciones. Dentro de mí estuvieron hasta que llegó su tiempo, vino a reclamar su tierra, el dueño, que es Dios, y hubo una guerra, pero los que estaban en mí hay un enfrentamiento de guerra, no estamos hablando de esto, un enfrentamiento, como es en Jeremías, una matanza que no se pueden llorar ni enterrar sus muertos. Entonces hay una matanza, esto se llama la guerra del Armagedón. Ahí viene la guerra. Pero para esto, imagínense, primero viene la circuncisión, se descubre todo la mala obra, la mala acción, y se descubre los labradores malvados que no están haciendo algo bueno, están haciendo algo negativo, que nos toman como instrumentos del pecado. Después hubo un sacrificio, hemos sido comprados, ahora sí vamos a la guerra. Ahora sí, pero primero vemos que Dios
tenía que circuncidar nuestro corazón, limpiar nuestro corazón, darnos una nueva oportunidad. Ahora sí, a enfrentar a los adversarios, aquellos que están llanos queriendo regresar, como dice en Mateo, salieron 7 malos espíritus, muy bien, y como están mandando vueltas a qué hora quieren ingresar, y no encuentran su casa barrida y adornada, entonces ingresan, de 7 vienen en 14, y el hombre se vuelve más terrible como era antiguamente. Entonces vienen esos puntos interesantes, que primero circuncida, hablamos de la circuncisión del prepucio, del varón. Ahora vemos la circuncisión del corazón. Dios nos limpia de esa mala acción, se descubre todas nuestras artes y mañas que hemos tenido antiguamente, se descubre, sale a la luz, y empezamos también a deshacerse, porque con agua limpia se limpia, o sea, el mismo Espíritu le empieza a limpiar. Y para ser limpiados, por eso Dios ha puesto los sábados, ha puesto las lunas nuevas, ha puesto las fiestas solemnes, porque es un día de santificación, y si pasa una fiesta, Dios lo consagra, porque ya se descubre todo y empieza el hombre a confesar, y se aparta. Ya no se queda la bacteria ahí, sale. Pero si estuviera cubierto, ahí nomás se queda, se almacena, y vienen las enfermedades del corazón. Por eso, amigos, qué importante es saber la primera parte y luego entender la segunda parte. ¿Qué estamos hablando? Por eso dice el Creador puso una regla en Deuteronomio capítulo 30, versículo 6, circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. Acá el que circuncida no es que lo saque mi corazón, no, lo circuncida Dios. Así como de un niño solo no se puede circuncidar, cuando ya es normado, el sacerdote hacía mediante una ceremonia, le cortaban el prepucio al niño. Pero acá en el corazón ya no circuncida el sacerdote, ni el levita, ni los patriarcas, a lo que circuncida es Dios. Por eso dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. Y no solamente el corazón de nosotros, sino también el corazón de nuestra simiente. Porque nuestra simiente, como ya tenemos un conocimiento, ya sabemos lo que tenemos que hacer también con nuestros hijos para que sigan ese mismo camino de salvación. Por eso dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu simiente, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Para que ames. Es como hemos tomado un tema del amor a Dios. No podemos amar a Dios mientras no tenemos el Espíritu de Dios. Eso hemos hablado sobre ese tema. No podemos amar a Dios porque si no tenemos el Espíritu de Dios, no sabemos cómo se ama a Dios. No sabemos. Una cosa es amar, yo amo a Dios, mentiroso de mí. Porque dice en otra parte, en 1 Juan, como dice en 1 Juan, el que dice que lo conoce y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso, no hay verdad en él. El tal que dice que lo conoce y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y su verdad no hay en él. Entonces, esos son los puntos ahí. Ahí nomás con un pequeño esclarecimiento. Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas, ¿ya? Por ejemplo, en Deuteronomio 10, 16, ahora circundad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestras cerviz, no recomienda. Pero antes la parte de arriba, para que ames a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, en otra versión, en otro dice, con todas tus fuerzas. Pero ¿cómo que? ¿Cómo vas a servir de todas tus fuerzas? ¿Cómo? ¿En qué sentido? Porque si no, a la final le vamos a terminar lo siguiente. Recuerdo una vez, fui comisionado a un lugar determinado en la selva a pasar una fiesta. Me hicieron una pregunta, algo similar. Y si hablamos de servir a Dios con toda nuestra fuerza, dice una vez se juntaron, bueno, es así la anécdota, que se juntaron, dice, 3 pastores para ver cuál era el destino del diezmo para que le correspondía a Dios. Entonces, bueno, le dijeron, viene y le dice, ¿tú cómo haces con el diezmo? Bueno, sencillo, muy sencillo para mí. Trazo una línea en el piso, tiro las monedas al aire y digo, Señor, todo lo que cae para la derecha es para ti, lo que cae a la izquierda es para mí.
Viene el segundo pastor y dice, ¿tú cómo haces? Bueno, en el piso trazo un círculo pequeño y digo, Señor, tira las monedas al aire y le dice, Señor, todo lo que cae dentro del círculo es para ti y lo que cae fuera del círculo es para mí. Y va el tercero, un poco más ambicioso, y le dice, ¿tú cómo haces? Bueno, tiro las monedas al aire y digo, Señor, todas las monedas que tú agarras es para ti, lo que caen abajo es para mí. Entonces, así es igual. Acá se pide el diezmo para Dios, para Dios. ¿Cómo Dios te lo va a dar? Es como tirar al aire las monedas y nunca lo va a coger. Y eso tenemos que entender de qué manera se tiene que adorar, de qué manera, a dónde van los sacrificios, digamos, en lo que estamos hablando, los diezmos, qué cosas se tiene que hacer, cosa que no se le da el uso, sino el que da el uso es la persona que se beneficia, más no Dios. Por eso, amigos, hay mucho que entender sobre este ministerio. Mañana continuaremos con el desarrollo sobre este tema, porque es muy bonito, para mí es muy hermoso, muy edificativo. Para mí en especial, me edifica, me consuela y me da mucha esperanza para buscar que mejorar cada día mi forma de ser. Muchas gracias a todos ustedes. Si les parece bien nuestro mensaje, simplemente nos da un me gusta y traten de compartir con sus amistades, con sus amigos. No seamos egoístas solamente para mí. También compartan con los demás. Alguien necesita una palabra de consuelo, de esperanza. Basta una palabra para que cambie también, haga un giro en su vida. Y no se olviden de seguirnos en nuestra cuenta de Santos Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Pérez Medina, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, y nuestro agradecimiento por anticipado.